Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa, donde les vamos a informar de algunos de los asuntos tratados en la reunión del Consejo de Gobierno celebrado esta misma mañana. Este Consejo ha autorizado a la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte la firma de 2 convenios de colaboración con la Diputación de Cáceres para ejecutar los planes de sostenibilidad turística del Valle del Alagón y el llamado Gran Tour Territorio UNESCO. Se trata de proyectos financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea a través del instrumento Next Generation. El primero tiene un presupuesto de 3 millones de euros, el del Valle del Alagón, y el segundo de 7 millones de euros, Tour UNESCO. En el Valle del Alagón lo que se busca es contribuir al desarrollo responsable y respetuoso de los recursos naturales y culturales de la zona. Para ello se llevarán a cabo acciones encaminadas a restaurar los corredores ecológicos y a mejorar los paseos, así como las rutas verdes y las fluviales. Se crearán también otras infraestructuras muy importantes, como accesos para ciclistas para disfrutar cómodamente del entorno natural y paisajístico, que es el punto fuerte de este territorio. En cuanto a la iniciativa de Gran Tour Territorio UNESCO, consiste en ofrecer a los viajeros una experiencia única para explorar todos los recursos de esta provincia de Cáceres. Lo harán siguiendo una ruta perfectamente identificada, señalizada por diferentes etapas. De esta forma también cumpliremos aquí con el propósito de cohesionar y vertebrar el territorio. En otro orden de asuntos, el Gobierno ha autorizado la contratación de trabajos de acondicionamiento y mejora de caminos rurales en varios puntos de nuestra región. El valor es 1.300.000 euros, confinanciado, como saben, el 80% por los fondos FEADER. En concreto, en la provincia de Badajoz se acometerán los trabajos de pavimentación y asfaltado en el camino de Carbache, situado en Cabeza de la Vaca, y en el camino que une Valencia de las Torres con Maguilla. Por su parte, se van a hacer también obras de mejora en caminos que van desde esa localidad de Aceituna hacia Santa Cruz de Paniagua, así como en el camino de las Huertas, en la localidad de Tietar. Estos 2 últimos son de la provincia de Cáceres. También fuera del orden del día, tenemos que conocer que hoy es el Día de la Salud Mental, como ustedes saben, y que el SES y la Junta de Extremadura y el Gobierno de nuestra presidenta pues está muy sensibilizado a este Día Mundial y ofrecemos muchas soluciones para este grave problema que tenemos. Saben que la soledad es uno de los principales riesgos que pueden desencadenar estos trastornos relacionados con la salud mental, y también ponemos el acento en los adolescentes y jóvenes como grupo de población especialmente vulnerable. Por eso, bajo el lema Somos tu red, queremos enviar un mensaje claro a estas personas y decirles que no están solas. Mediante esta y otras campañas de sensibilización, ponemos en valor el papel fundamental que hace nuestro entorno, nuestra propia familia, nuestros amigos o los profesionales, hasta, por supuesto, toda la salud de Extremadura, toda la entidad de salud de Extremadura. Se trata de una red integral y transversal que busca la prevención y el tratamiento de estos trastornos. En este sentido, actualmente contamos con el servicio también de Extremadura Responde, una atención psicológica para jóvenes de entre 10 y 30 años, de manera telemática e inmediata e individualizada, que trabaja durante los 365 días del año y que lo hace también por mail, llamada telefónica, videollamada o WhatsApp. Una de las grandes preocupaciones en el ámbito de salud es la prevención del suicidio, como saben, y en Extremadura trabajamos con un plan de prevención y abordaje de conductas suicidas. Se incluyen herramientas de sensibilización y destacar aquí los recursos audiovisuales elaborados en colaboración con actores sociales implicados, como sanitarios, docentes, fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios sociales, etcétera. Por su parte, en materia sanitaria también contamos con la red de profesionales del SEF y del SEPAF que prestan atención, y por darles un ejemplo, decirles que hay 16 equipos de salud mental, 4 equipos de salud mental infanto-juvenil o 6 centros de rehabilitación psicosocial. Es un compromiso de este Gobierno atajar este grave problema. Hasta aquí los puntos de los que puedo informarles. ¿Alguna pregunta?
Sí, buenos días. Quisiera saber si se ha designado ya la persona que va a sustituir al actual consejero, al nuevo consejero de Gestión Forestal. Quiero decirte, si se ha nombrado ya el director general de Gestión Forestal, Pesca y Caza, que es lo que quedaba pendiente. Esta mañana, ahora les anunciarán el nombre, se hacía el nombramiento. No tengo ahora mismo aquí el nombre para dárselo, pero sí, se hacía. Ahora se lo decimos un momentito. Sí, por aquí. Sí. Muy buenas. Hola. Después de que hemos conocido el consejero recién nombrado titular de la caza, que hemos conocido, bueno, las sanciones que como empresa privada ha tenido, no sé si teme por la mala imagen de este miembro del Gobierno. Pues no. No, este es un tema, un asunto de una empresa privada anterior, del 2014, que el Gobierno desconocía cuando lo nombró director general y cuando lo nombró consejero. Este Gobierno está por cumplir todas las normas y por cumplir todas las leyes y seguirá en ello, pero no tememos, es una persona reconocida y son infracciones que él ya asumió y no tememos por ninguna mala imagen. Gracias. Buenos días, consejera. Buenos días. Sobre el fallecido por causas compatibles con el virus del Nilo, quería saber si ya está confirmado que ha sido por esa enfermedad y cómo están los otros 2 pacientes ingresados. Sí, como saben, falleció una persona de 77 años en el hospital de Don Benito Villanueva y estamos pendientes, que aún no ha llegado, si microbiología decide que es o no virus del Nilo. Hay otras 2 personas, 2 mujeres, una en el hospital de Badajoz y otra en el hospital de Cáceres. La del hospital de Badajoz está confirmado que es virus del Nilo y en este momento, bueno, pues están con ella. Y la de Cáceres estamos pendientes. Tiene toda la sintomatología de que lo sea, pero no tenemos el análisis de microbiología para definir que realmente es el caso. Esas son las 2 situaciones. La Junta de Extremadura, en el momento que aparece cualquier caso de esto, activa un protocolo, tanto nacional como regional, que va desde avisar a los bancos de sangre hasta avisar a la población y tomar todo tipo de medidas. Estamos plenamente en ello. Sí, respecto, usted se ha referido al Día de la Salud Mental, que es hoy, se ha referido sobre todo a los jóvenes. En cuanto a medidas, me gustaría saber y ampliar a otro segmento de población en los cuales vamos a decir que esa incidencia también es muy alta, como pueden ser los mayores, y si ponemos a desgranar esos datos de salud mental, también es mayor la incidencia que tiene entre las mujeres que los hombres. En esos casos que no son de jóvenes, ¿qué recursos tiene la Junta para poderlas ayudar? Los que le he comentado hace un momento, el SEPAZ y el SEX tienen ya establecido unos protocolos para cualquier persona, para cualquier población. Si hemos destacado lo de los jóvenes es porque llama la atención y quizás hace todavía más grave pues las edades de entre 10 y 30 años en las que sufren estas consecuencias, pero evidentemente todo el proceso, todos los protocolos que están activados para salud mental están activados para cualquier persona de cualquier edad. Incluso les comentaba que había varias vías, desde la personal, la asistencia personal, hasta las telemáticas, porque dependiendo de la edad, pues uno se siente más cómodo o menos cómodo en ello. En ese sentido, desde hace tiempo hay una crítica, no sé cómo andarán ahora, si hay obras o no, porque esto viene de bastante lejos, respecto a los estados de los centros sociosanitarios que hay en Extremadura, tanto el de Plasencia como el de Mérida. Bueno, en todos los estados que nos vamos encontrando que puedan haber tenido crítica o se encuentren en mal estado, estamos trabajando en mejorarlos, evidentemente. Desconozco ahora mismo si están en ese mismo proceso, pero cada día les cuento aquí, tras el Consejo de Gobierno, las medidas que vamos tomando para mejorar cada edificio, cada instalación y muchos más los relacionados con la salud física y mental de las personas, de los extremeños. Buenos días. Buenos días. Yo le quería preguntar por el incendio en Acenorca y las consecuencias que ha tenido. ¿Cómo creen que podría afectar a la campaña de la aceituna y sobre todo si tienen pensado o si van a estar pendientes para alguna ayuda o algo lo que necesiten? En un momento, primero felicitamos que no haya habido víctimas graves, que solo han sido leves y sabemos que están mejor. Sí, se ha perdido mucho porque saben que el incendio ha sido muy duro, pero estamos pendientes de los resultados que nos dé la investigación. Está la Guardia Civil, los bomberos están valorándolo, aún no tenemos esa valoración. En el momento que esté, como es de esperar, el Gobierno de Extremadura de María Guardiola estará junto a ellos para ayudarlos. Pero no tenemos la valoración aún, es demasiado pronto. Se han puesto todos los efectivos que se han podido, pero la verdad es que el incendio es muy duro y se ha perdido prácticamente todo.
Gracias. ¿Nada más? Muchas gracias.